Muchas gracias a todos por acudir. En primer lugar, también agradecer al Club de Amigos de la UNESCO de Madrid por habernos cedido amablemente esta sala. Y bueno, estaba pensando, también tengo que hacer una disculpa porque estaba previsto que viniera también Alberto Garzón, pero creo que si han estado siguiendo las noticias entenderán por qué no ha podido venir hoy, porque creo que está organizando, ¿no? Es su hermano Eduardo, que de todas formas es mucho más guapo. Sabrá seguramente explicarlo mejor que yo, pero creo que están en este momento negociando ciertas confluencias, ¿no? Pensando un poco en cómo introducir a Bill Mitchell, bueno, pues estaba yo la semana pasada casualmente mirando unos datos para otra cosa que quería escribir, y es un poco el ranking de tasas de desempleo en el mundo, ¿no? Yo lo que quería es un poco explicar la relevancia del trabajo de Bill Mitchell para nosotros, ¿no? Y resulta que España, no es ningún misterio, es uno de los países con una de las tasas de desempleo más elevadas del planeta Tierra. Estaba mirando en 2015, en primer lugar estaba Mauritania con el 30,6% de desempleo, en segundo lugar Macedonia con el 29,8%, en tercero la isla de Reunión con el 29,3%, Bosnia y Herzegovina con el 28,1%, Grecia, nuestro compañero en la eurozona, el 27%, Lesoto el 28,6% y España el 27% de desempleo. Ha bajado un poco y luego tocamos ese tema, ¿no? Entonces, claro, pensando sobre esto es que España está en un club muy exclusivo de estados fallidos. No sé si es una forma de verlo, pero parece que caminamos hacia una forma de estado fallido, ¿no? Estamos hablando de estados africanos que en algunos casos han estado padeciendo guerras civiles. Estamos hablando de países de la antigua Yugoslavia que también salen de una antigua guerra civil y de probablemente una situación de desestructuración. Y luego otro dato que estaba mirando eran los datos de desigualdad o reparto de la renta en España, ¿no? Y lo que me encuentro es que España es el estado más desigual de Europa Occidental, así tal cual, ¿no? Estamos con niveles de desigualdad de Europa Oriental, de los países balcánicos, ¿no? De Bulgaria, Rumanía. O sea, si tú te coges la renta que se lleva el 5% más rico de la población española y lo divides por la renta que se lleva el 5% más pobre, resulta que en España ese ratio es de 8 veces. La renta de los más ricos es 8 veces más alta que la renta de los más pobres de este país. En un país escandinavo ese ratio no supera 4. En un país occidental normal no supera de 4. Y en Islandia y en algún país escandinavo me parece que no supera las 2 veces y media. O sea que estamos hablando de que este es un país desigual y con una de las tasas de desempleo más altas de este continente, ¿no? Entonces, bueno, ¿esto qué es? ¿Una maldición divina? ¿Es un castigo de los cielos? ¿O es una tara genética que llevamos los españoles en la sangre? Esto no, yo francamente no creo que esto sea más que la consecuencia del predominio de un paradigma que es el que lleva vigente desde los años 70, que conocemos como neoliberalismo, que ha tenido un predominio ideológico absoluto sobre toda Europa occidental y el mundo occidental, pero sobre todo ha tenido un dominio ideológico absoluto en este país, y son el resultado de políticas cuya máxima, digamos, manifestación es probablemente la Unión Monetaria Europea, ¿no? Y creo que esto Bill Mitchell va a ser capaz de explicar por qué esto es así, ¿no? Creo que estamos llegando a un punto de agotamiento de este paradigma, de falta de credibilidad creciente de este paradigma. Esta mañana estaba escuchando a Juan Luis Cebrián, no sé si lo habéis oído en la cadena SER. Yo creo que a Juan Luis Cebrián podríamos considerarlo un representante del establishment español clarísimamente, ¿no? Yo creo que en esto estamos de acuerdo, y bueno, yo supongo que ha aparecido en parte por el 40º aniversario del grupo PRISA del país, y también porque tiene algunas explicaciones que dar sobre algunos papeles en Panamá. Pero yo lo que le estaba escuchando en la radio y lo que notaba es una cierta falta de conexión con la realidad desde mi punto de vista. Él estaba hablando de la crisis del Estado-Nación, la crisis de
la crisis de los partidos socialdemócratas, la crisis territorial, y sin embargo no parece capaz de ver el elefante en la habitación. O sea, no es capaz de señalar que el rey está desnudo. Esa es la sensación que tengo. O sea, no es capaz de señalar el problema que supone una unión monetaria fallida. Es una especie de tabú en nuestros medios y en el establishment. No se habla de este asunto y tampoco por lo menos desde el país, parece que tampoco se entiende muy bien qué papel ha tenido todo esto en todo este proceso del neoliberalismo. Entonces se habla de la crisis de la socialdemocracia, se habla de otras, y se empezó a dar meandros en torno al verdadero problema, o el verdadero meollo de la cuestión, ¿no? Entonces yo creo que este cambio de paradigma se está empezando a producir, pues está poniendo contrapié a gran parte del establishment español, ¿no? El cambio de paradigma o el dominio del paradigma neoliberal empezó a producirse en los años 70 con el surgimiento del monetarismo, con Milton Friedman. Se empieza a sentar gradualmente en el ámbito académico, se hace, digamos, con el control político a partir claramente de los años 80, con Ronald Reagan, con Margaret Thatcher, lamentablemente con Felipe González, probablemente en los años 80, con Raymond Barre en Francia. Inspira todo el diseño de la Unión Monetaria y inspira todas las políticas económicas desde entonces hasta ahora. Y esto lo explica muy bien Bill Mitchell en su libro, ¿no? Ese cambio de paradigma que se produce en los años 70 yo creo que agota su recorrido en la crisis financiera global del 2007 y empieza a prestarse atención a una serie de economistas que hasta entonces lamentablemente habían sido ignorados. Estoy hablando de los economistas post-keynesianos y en concreto de la teoría monetaria moderna. La teoría monetaria moderna, cuyos representantes más importantes podrían ser, por ejemplo, Randall Wray, Warren Mosler, ambos han estado en Madrid recientemente, Paulina Cherneva, Stephanie Kelton, que está asesorando a Bernie Sanders, por ejemplo. Son personas que retuvieron el legado de los economistas post-keynesianos, de gente como Ava Lerner, como Hyman Minsky, que en los años 50, 60 y 70 digamos, representaban, digamos, una escuela de pensamiento keynesiano en una época en la que los estados aplicaban políticas keynesianas de pleno empleo y a partir de los años 70 pues esta gente se empieza a empujarla y a sacarla digamos, de los centros de decisión, del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, de las universidades, se les va cortando los fondos y se les va ignorando, ¿no? Pero sin embargo ellos continuaron su labor y denunciaron, digamos, los excesos que se estaban cometiendo desde el neoliberalismo, advirtieron de las consecuencias que iba a tener la desregulación financiera y hicieron predicciones bastante acertadas de lo que iba a ocurrir más tarde o más temprano, ¿no? Y bueno, pues creo que aportan una explicación alternativa a la que se nos cuenta oficialmente, muy interesante, muy lúcida y muy valiosa. Bill Mitchell viene de Australia, es profesor de Economía de la Universidad de Newcastle, en Nueva Gales del Sur. Anteriormente, en un año anterior, también ha sido músico, ha sido miembro de un grupo de reggae, ¿no? Y creo que sigue tocando y no sé si está más orgulloso de su aspecto de economista o de su aspecto de música. Yo creo que está más orgulloso de la parte del músico, ¿no? Pero sigue tocando, creo haber leído que han rehecho el grupo y que están ahora mismo tocando activamente y la próxima vez le vamos a pedir que venga aquí con su grupo. Y además, bueno, pues ha escrito, además ha fundado una revista sobre ciclismo, ciclismo de carretera, una página web que todavía existe y funciona. Y es además director del COFI, del Center of Full Employment and Equity, un centro que se dedica a investigar sobre el pleno empleo y la equidad. Ha publicado ampliamente sobre macroeconomía, sobre econometría
y su preocupación fundamental ha sido el abandono de las políticas de pleno empleo en los años 70, a partir de los años 70, también el estudio del impacto de ese abandono de las políticas de pleno empleo sobre la equidad, sobre los aspectos de distribución de la renta y la creación de, digamos, de problemas de equidad en la sociedad, ¿no? Ha escrito un libro en el 2008 que se llamaba Full Employment Abandon, que yo creo que no está traducido al castellano, en el que aborda los temas relativos a la cuestión del pleno empleo y el abandono de las políticas de pleno empleo. Ha elaborado también un manual sobre teoría monetaria moderna en compañía de Randall Wray y de Martin Watts, y el año pasado ha sacado, primero en inglés, un libro, y creo que es muy relevante para nosotros, que se llama Distopía, y que es el que hoy estamos presentando en su versión en castellano. Distopía es la distopía de la eurozona, subtitulado Pensamiento gregario y negación de la realidad, porque está allí, la distopía del euro, perdón, en inglés es Distopia. Es un libro que para mí ha sido muy revelador. En primer lugar, tiene un nivel de erudición muy importante, porque habla de todo el proceso de creación de la Unión Monetaria, cómo empiezan los experimentos europeos con los sistemas de cambio fijo, con la serpiente monetaria, el sistema europeo de tipos de cambio, el empeño de los líderes europeos en fijar otros tipos de cambio, con todas las consecuencias que eso puede tener de creación de empleo, de desempleo, porque nos obliga a mantener los tipos de interés elevados, etc. Describe los primeros intentos de crear una unión monetaria con los trabajos del informe Werner y el informe McDougall, que planteaban una unión monetaria europea en la que consideraban que era indispensable una unión fiscal, porque consideraban que sin unión fiscal no era posible la unión monetaria. Describe posteriormente cómo bajo la comisión de Lors se abandona ese proyecto y se adopta un proyecto de índole neoliberal monetarista, donde se abandona definitivamente el proyecto de unión fiscal. Luego explica todo el proceso de creación de la moneda común, con algunas anécdotas muy jugosas, como por ejemplo cuando nos explica cómo bajo la presidencia de Mitterrand se determinó la regla del 3% de déficit, que al parecer fue una especie de cuenta, se determinó una especie de cuenta de la abeja. Mitterrand pidió a sus asesores que le dieran alguna indicación de cuál debía ser la regla de déficit, y bueno, pues hubo unos funcionarios del Estado francés que básicamente en una hora dijeron, bueno, pues vamos a poner el 3%. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un número redondo que recuerda a la Trinidad, a la Santísima Trinidad, y además resulta que el déficit francés de la época estaba en torno al 3%, y no hay más razón, no hay ninguna razón científica para justificar que el déficit sea del 3% actualmente, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues describe cómo el proceso de unión monetaria acaba el modelo que tenemos actualmente, es básicamente bueno, pues, digamos guiado por dos líneas. Una es la rivalidad franco-alemana y otra es la emergencia del dogma neoliberal, ¿no? Luego pasa a explicar cómo llegamos a esta crisis, cómo se explica la reacción hacia la austeridad de la Unión Europea y por qué eso fracasa y por qué tiene las consecuencias que tiene, y acaba con tres propuestas que en la versión en castellano hemos puesto delante, ¿no? Una es una unión fiscal plena, o sea, una especie de Estados Unidos de Europa inspirado, digamos, en el modelo de Estados Unidos. Una segunda propuesta es que el Banco Central financie directamente a los estados, que está prohibido hoy en día en los tratados europeos, pues el Banco Central no puede financiar a los estados. Y la tercera propuesta, que él considera que es la más viable o la más prometedora, es la ruptura de la Unión Monetaria y el regreso a la soberanía monetaria de los estados. Yo me he enrollado muchísimo y le voy a dejar la palabra a Eduardo, pero creo que tenemos aquí delante un libro que hay que leer, que realmente nos hace entender muchísimas cosas que han funcionado mal y que son difíciles de resolver.
estar aquí. Muchísimas gracias a CAUM por permitir que haya un espacio en el que podamos encontrarnos. Y también, por supuesto, muchísimas gracias tanto a Carlos, a la editorial, por permitir que el libro se haya traducido al castellano. Y, por supuesto, como no, muchísimas gracias a APEEP por venir desde Australia aquí a no solo pasar un tiempo de ocio por nuestro país, que también lo va a hacer y lo está haciendo, sino también para dedicar tiempo a venir aquí a contarnos en qué consiste el libro nuevo del que ha escrito, ¿no? Yo voy a ser muy breve y voy además a recoger pues, lo que ha comentado Stuart, no sin antes aclarar lo que al principio comentaba el propio Stuart, ¿no? Y era que vengo también a ofrecer las disculpas de parte de Alberto Garzón, de mi hermano, porque él tenía planeado venir a este evento desde hace muchísimo tiempo, que tenía ganas, pero como os podéis imaginar, en la época en la que organizamos el acto no era imaginable que volviésemos a tener unas nuevas elecciones y además que hoy mismo se publicasen los datos de la consulta interna que se ha realizado en Izquierda Unida y además que hoy hubiese un acto institucional al cual va el ciudadano Felipe de Borbón y también los representantes políticos como Mariano Rajoy, Pablo Iglesias y Alberto no podía faltar a ese evento, como podréis entender, ¿no? Por lo tanto, transmito las disculpas de su parte, insistiendo en que a él le hubiese hecho mucha ilusión haber venido aquí. Y hablo muy rápidamente de lo que yo he sentido al leerme un libro tan maravilloso, porque yo lo describiría de esa forma, ¿no? No solo vemos que Bill Mitchell, que es una persona que si lo podéis seguir a través de su blog, uno se da cuenta de lo enormemente prolífico que es, porque es capaz de escribir cada muy poquito tiempo enormes posts, que claro, uno piensa, no es muy pragmático tampoco que así sea en este ámbito de las redes sociales y de que todos tenemos demasiada información y apenas tenemos tiempo para leer con calma. Pero si os fijáis, los posts que escribe de toda actualidad política y económica y veréis el rigor que hay ahí y siempre manteniendo un mismo marco analítico que es el que se circunscribe en este libro y en todo su pensamiento, que es el de la teoría monetaria moderna, que nos sirve muy y mucho, al menos para entender qué está pasando hoy día con la economía, ¿no? Y por lo tanto me parece que tener tan claras las ideas es una virtud impresionante y al mismo tiempo para poder plasmarla en un libro tan complejo al mismo tiempo y tan completo, porque como veréis, y espero que lo veáis, lo es. Y yo diría destacaría las dos reflexiones más importantes que me surgieron al terminar el libro. La primera es una de la que ya ha hablado Stuart y es ese repaso histórico y metódico y detallado que hace Bill Mitchell del proceso de la Unión Monetaria y en general de la Unión Europea, te da aviso para entender que al principio estaba pensado de una forma muy diferente a la que hoy día se ha llevado a cabo, ¿no? Y que ahí tiene que ver el surgimiento del monetarismo y del neoliberalismo, pero quizás la conclusión más importante es la de se podría haber hecho de otra forma, al menos había unos mimbres para hacerlo y no se ha hecho por una serie de características, pero en cualquier caso el problema está en la actualidad y aquí hay algo que habrá que ver de qué forma se puede resolver. Si os fijáis, tiene que venir un economista australiano a decirnos cómo la Unión Europea, con todo detalle, ha sido creada y construida, al parecer desde unos principios que no eran tan neoliberales, pero al fin y al cabo sí acabó siendo un proyecto totalmente neoliberal pensado para los mercaderes. Pero la clave sería entender eso, que quizás, y Bill Mitchell lo plantea en más de una ocasión, la Unión Europea, o mejor dicho Europa, no esté capacitada para tener una unión verdaderamente unión en términos de política económica, social, por todas las diferencias que hay entre todas nuestras comunidades, todas nuestras sociedades. Pero en cualquier caso eso es un elemento que ahí queda recogido en el libro. Y en segundo lugar y último lugar, lo grandioso que resulta comprobar cómo nos han tenido confundido, cómo nos siguen teniendo confundido a la inmensa mayoría de la población con términos tan sencillos como deberían ser, como el dinero, ¿no? La explicación brillante que da Bill es magnífica a la hora de entender que nos hemos acostumbrado a pensar la economía, o mejor dicho, el dinero, de una forma que no se ajusta en absoluto a la realidad.
porque todo el mundo, economista o no, cuando se le pregunta qué es el dinero, pues están siempre pensando en algo que parece que está dado, que en la naturaleza hay tal cantidad de dinero dada, y que en cualquier caso los agentes económicos lo que tienen que hacer es determinadas cosas, determinados proyectos, determinadas actividades para poder ir ingresando ese dinero que al fin y al cabo está en ese mundo dado y que por lo tanto lo que hay que hacer es recaudarlo. Y sin embargo algo tan obvio como que el dinero es una invención del ser humano se nos ha escapado, o mejor dicho nos los han ocultado por determinados intereses. Pero fijaos que al fin y al cabo el dinero no es más que eso, un invento del ser humano para vivir en sociedad, para facilitar las transacciones económicas, y en realidad donde Bill Mitchell pone el acento es: lo importante no es ese invento que nosotros podemos crear a voluntad tanto como quisiésemos, sino que lo importante es que tengamos la tecnología suficiente para que podamos vivir bien, la energía suficiente para que podamos realizar actividades que redunden en beneficio de toda nuestra comunidad, que haya gente dispuesta a realizar esas actividades, también que tengamos la maquinaria y los utensilios para realizarlo, y los recursos naturales, por supuesto, que necesitamos para llevar a cabo todo este tipo de actividades. Pero todo eso, que es lo real, es lo palpable, es lo que de verdad determinaría la riqueza de nuestras sociedades, es al fin y al cabo lo importante. No el dinero, que no es ni más ni menos que una invención de la sociedad para poder articular todos esos recursos y todas esas capacidades. Por lo tanto, la moraleja que hay detrás de todo el libro es: olvidémonos de algo que es al fin y al cabo un mero instrumento y preocupémonos de lo importante, y pongamos ese instrumento al servicio de lo importante. Y por lo tanto, en una economía en la cual necesita más dinero simplemente creado por parte de las instituciones públicas para que se pueda crear más empleo directamente creado por el sector público o no, o para movilizar todos los recursos que tenemos, pues hagámoslo, porque para eso está la creación de dinero. Y al mismo tiempo también con la cautela de decir: oye, de esto no se puede hacer todo lo que quieras durante todo el tiempo que quieras, sino que también tienes que establecer mecanismos para ver hasta qué punto puedes crear dinero que le sea consustancial y útil a la economía, porque algo que siempre se nos suele escapar es que la propia generación de dinero articulado de determinada forma te permite aumentar la creación o la oferta de bienes y servicios, que esto es algo que parece que se nos olvida a todo el mundo, ¿no? Simplemente como el hecho de crear dinero, dárselo a alguien y que vaya a una empresa donde no está vendiendo los productos porque no tiene suficientes clientes, y va a haber gente que le va a comprar solo con ese dinero creado, evidentemente la empresa va a poder vender aquello que no vendía antes, y por lo tanto va a haber mayor producción de bienes y servicios. Esto, que es tan sencillo de entender, se nos escapa a todos los economistas convencionales, porque nos han estado siempre explicando y educando la economía desde ese tipo de esquemas mentales, ¿no? Y por lo tanto termino diciendo eso: me parece que son las dos moralejas más importantes del libro, pero en absoluto quiero hacer ningún spoiler del libro, sino que yo os animaría a que le echaseis un vistazo, hicieseis con él y disfrutaseis leyendo, y también, ¿por qué no?, tomando apuntes, porque así es como de verdad se aprende con un libro tan complejo y tan rico como el de Bill Mitchell. Y nada más, muchísimas gracias. Quería también que se reconociera la labor de Carlos, que ha hecho una tarea de introducción de autores de la teoría monetaria moderna, bueno, también obviamente otros autores, pero en lo que a nosotros nos concierne, creo que es muy importante lo que está haciendo Carlos, porque muy pocas editoriales estarían dispuestas a traducir y distribuir trabajos que, sin embargo, yo creo que son indispensables. O sea, que, nada más. Bueno, muchas gracias. Yo, como editor, solamente voy a decir una palabra, que es, bueno, gracias al compañero Alberto Garzón por el prólogo que ha escrito junto con su hermano, y gracias a la Asociación por el Pleno Empleo y la Estabilidad de Precios, a la cual Staurt representa, y yo también formo parte de ella, porque sin ellos la traducción no habría sido posible, ¿no? Y sobre todo, de nuevo, a Alberto y a Eduardo por su inestimable ayuda. Ahora va a pasar a tomar la palabra el profesor Mitchell, y después de cada frase yo traduciré lo que él diga. Y nada más, tiene la palabra el profesor Mitchell.
Okay, well, thanks very much for inviting me, Carlos. Gracias. And thanks very much for all of you people for giving up your evening. It's very appreciated. Gracias por venir y por pasar esta tarde con nosotros. And thanks to Stuart and Eduardo for comments which my Spanish is poor, so I presume they were saying I'm not from Mars. Mi español no es muy bueno, pero creo que habré entendido que no vengo de Marte. Okay, so this essentially this book is telling the readers that they should pressure their politicians to exit the euro. Básicamente lo que este libro viene a decir es que los ciudadanos deben presionar a sus políticos para salir del euro. If you think about the frog, si pensamos en la rana, in the saucepan, and the water is cold, en el fondo de la charca, and we turn the heat up, y encendemos la calefacción o el fuego, the frog just sits there. La rana sigue sentada en la caldera. Turn up a bit more. Subimos la temperatura un poco más. Sits there. Sigue sentada. And you know the story. Y sabemos cómo acaba al final la rana. And the point is that we get trapped in the logic of a situation. Si nos vemos encerrados en la lógica de una situación. And we don't see alternatives. We are told, Tina, there is no alternative. Y no vemos ninguna alternativa, sino que nos encontramos con el paradigma Tina, there is no alternative, no hay alternativa. So all of our thinking becomes trapped. Todo nuestro pensamiento se ve atrapado within this logic. En esta lógica. And then we look out the window. Entonces miramos por la ventana. And for 8 years we have 25% unemployment. Y tenemos el 25% de desempleo. Our young people, 50% of them are unemployed. Entre la población joven el 50%. And we've got this dissonance because we're trapped in the logic that the euro is the only way. Y tenemos estas resistencias porque estamos atrapados en el paradigma de que el euro es la única alternativa. Yet on things that we care about, our income security, our jobs, our children, the system fails. Y en lo que respecta a las cuestiones que nos interesan, nuestros salarios, nuestra vida, nuestros hijos, el sistema, sin embargo, fracasa. And this failure is not just an overnight sensation. Este fracaso no es solamente una sensación que viene de un día para otro. It's 2016. This has been going on for 8 years. Esto ha venido pasando desde hace 8 años. So the political situation and the policies that your politicians are creating, la situación política y las situaciones que la clase política está dando lugar, obviously don't work. Obviamente no funcionan. And so this book is about why they don't work. Este libro trata de por qué no funcionan. And what you can do about it. Y qué podemos hacer para remediarlo. And I'm an outsider. Yo soy un outsider. And the only solution that I can see from an understanding, y la única solución que veo desde el punto de vista racional, is that if you want to restore prosperity, you have to leave the euro. Es que si queremos volver a tener prosperidad, hay que abandonar el euro. This is the English version of the book. Esta es la versión inglesa del libro. This is the beautiful Spanish version. Y esta es la versión tan bonita española. And I thank Carlos for this. Me agradece. You have the Spanish, so I don't have to say very much, but social psychologists los psicólogos sociales have identified patterns of behaviour han identificado patrones de comportamiento that groups fall into. En los que caen diferentes grupos. And they're marked by these points. Y vienen caracterizados por estos puntos. And I won't go through them all. Y no voy uno por uno. But the outcome is that there's a great sense of, there's a mob rule, that there's internal bullying within groups, there's denial, that reality from outside is denied.
pero sin embargo sí que se dan dinámicas en las que la realidad dentro de un grupo determinado es rechazada y no se admite que entre dentro del grupo. Además hay violencia y bullying contra el resto de personas que no opinan como tú. There's always these groups build up a hostility to any alternative ideas. Estos grupos están construidos en base a la hostilidad con respecto a otras ideas. And they have self-reinforcing behaviour all the time. They deny alternatives and they reinforce things that they believe give the group cohesion. Y se retroalimentan a sí mismos en sus propias creencias para seguir negando la realidad y para dar una mayor cohesión al propio grupo. And they invent new language. Inventan un nuevo lenguaje To reinforce this group pattern and solidarity. para realimentar este patrón y esta solidaridad entre ellos. And so we get this absurdity of De manera que acabamos con esta cosa tan absurda growth-friendly austerity. como la austeridad a favor del crecimiento. This is madness. Esto es una locura. Yet the group denies anything that would tell that it was madness. El grupo, sin embargo, niega cualquier cosa que les indique que esto es una locura. And the European Commission, La Comisión Europea, IMF, el Fondo Monetario Internacional, ECB, el Banco Central Europeo, your own politicians nuestros políticos are all caught están atrapados. in this group pattern of behaviour, of denial of reality. Están atrapados en este patrón de comportamiento que niega la realidad. And of course they do very well out of it, the political elites. Y por supuesto las élites políticas viven muy bien gracias a esto. Yeah, they swan around to all these meetings, all in beautiful hotels. They drink very expensive wine. They eat very nice food. I've seen it. Van a todas estas reuniones en hoteles estupendos, beben vino muy bueno, comen muy bien. Son cosas que él ha podido ver. They have huge daily allowances while they're away from home. Tienen unas dietas muy altas mientras están fuera de casa. And they sit around talking stuff that just reinforces their own ideology. Y se reúnen para hablar entre ellos y retroalimentar sus propias creencias. And I was at a large European conference in 2012. I was a speaker. En 2012 estuve en una conferencia europea muy grande, donde fue uno de los que intervino. And Martin Schulz, who was the European Parliament head, Martin Schulz, el jefe del Parlamento Europeo, said to the European Commission President, who was the Portugal, Barroso, le dijo a Barroso, el presidente de la Comisión Europea, how often have you been to Greece? ¿cada cuánto tiempo has estado yendo a Grecia? How often have you seen it? ¿Con qué periodicidad has visto lo que está pasando en Grecia? He didn't answer, but of course he doesn't go there very often. No contestó, pero por supuesto Barroso no va a Grecia muy a menudo. Here's some fundamental facts. Estos son hechos fundamentales. Spending equals income equals output. Gasto igual a ingresos igual a producción. And that spending that creates output creates jobs, employment. Y este gasto que crea producción es lo que genera empleo. There's no such thing as creating growth, economic growth through spending cuts. There's no such thing. There's no such thing as growth-friendly austerity. El crecimiento mediante los recortes del gasto es imposible y no existe. El crecimiento es imposible mediante los recortes. What I also show in the book, that this mania about budget deficits Lo que también muestro en el libro es que esta obsesión con los déficits presupuestarios is built on a series of self-reinforcing myths. Está basada en una serie de mitos que se retroalimentan los unos a los otros. What orthodox economists have contrived to do Los economistas ortodoxos han decidido hacer is to deny that. Es negar esta realidad. They've convinced policymakers Han convencido a los legisladores that this is not true. de que esto no es verdad. That's what they've done. Esto es lo que han hecho.
Yeah, that's right. And what they've done is to reorient it, or to, let me start again, so don't translate it. What they've done is to convert a problem of unsustainable private debt. Lo que han hecho ha sido convertir un problema de deuda privada insostenible. They now say that it's actually unsustainable public debt that's the problem. Y la han convertido en un problema de deuda pública insostenible, y han dicho que ese es el problema. What students of my generation learnt at university was that basic economic rule that spending equals income. Lo que los estudiantes de mi generación aprendimos en la universidad es que el gasto es igual a los ingresos. And what we also used to know, y lo que también solíamos saber, that's now denied, y que ahora está siendo negado, is that if the non-government sector, that's the households and the firms, es que si el sector no gubernamental, es decir, los hogares y las empresas, wanted to save some of their income each period, quisieran ahorrar tener cierto nivel de ahorro en un periodo determinado, then the only way the economy could keep growing, la única manera en la que la economía entonces podría seguir creciendo, would be if the government sector sería si el sector público filled what we call the spending gap. Rellenara el hueco dejado en el gasto. The spending gap is our saving. El gasto, ese hueco en el gasto es el nivel de ahorro del sector no gubernamental. That if we don't want to spend all of our income, si no queremos gastarnos toda nuestra renta, and the government sector doesn't want to fill that difference, y el sector público no quiere rellenar ese hueco, then you get recession. Es cuando se produce la recesión. And as a consequence of that understanding, como consecuencia de este razonamiento, we always knew siempre supimos that mass unemployment que el desempleo masivo was because the fiscal deficit was too low. Se producía porque el déficit fiscal era demasiado bajo. This is basic facts of economics. If the government doesn't fill the spending gap, estos son hechos básicos de la macroeconomía. Si el gobierno no rellena el hueco dejado en el gasto, then business firms will have lower orders and sales, entonces habrá menos encargos que serán recibidos por las empresas, and they will lay workers off, they'll sack their workforce. Y por tanto empezarán a despedir a gente. Mass unemployment is because the budget deficits of the government are too low. El déficit masivo, el paro masivo se produce porque los déficits públicos son demasiado bajos. And when governments behaved, understood that, y cuando el comportamiento de los gobiernos sabía esto, eran conscientes de esto, and took responsibility to make sure they ran deficits that were large enough, y asumían la responsabilidad de manera que hacían aumentar los déficits para que fueran lo suficientemente altos, then this was the scorecard. Entonces se producía este marcador. And have a look at it. Look at all the things that happened there. We had full employment. Everybody who wanted a job could get a job. En aquel momento teníamos pleno empleo. Todo el mundo que quería trabajar tenía un empleo. There was upward mobility. People from lower socioeconomic backgrounds could work, get jobs, and build a future for themselves and improve the prosperity of their families. Se generaba una movilidad social ascendente de manera que la gente menos favorecida podía encontrar trabajos que les permitía escalar en la escala social. Income inequality was falling. Las diferencias salariales o de renta se reducían. At the macro level there was higher growth and higher productivity growth. A nivel macroeconómico el crecimiento y la productividad eran mayores. And we saw the world reducing poverty. Y vimos cómo en el mundo la pobreza se redujo. And children from poor families, los niños de familias pobres, had opportunities to improve themselves as adults. Tenían posibilidades de desarrollarse como seres humanos, como adultos. I came from a very poor family in Australia. Mi familia era muy pobre en Australia. But because of the welfare state,
pero gracias al sistema, al estado social, and because of full employment, y gracias al pleno empleo, my father always had a job, mi padre siempre tuvo trabajo, very low wage, but he always had a job. siempre con un salario bajo, pero siempre tuvo trabajo, And I was always able to get assistance to stay at school. y siempre recibí la ayuda necesaria como para quedarme en la escuela, I was able to get scholarships to go on, recibir primas para continuar estudiando, and the education allowed me to escape the poverty of my parents. y gracias a la educación pude escapar de la pobreza que sufrían mis padres. That was the full employment era from 1945 to about 1975. Desde 1945 hasta 1975, esta fue la política contra la pobreza. And that happened because governments took responsibility and ran their fiscal policy to ensure there's full employment. Y esto pasaba porque los gobiernos tomaban la responsabilidad en sus manos y el gasto vía déficit era lo suficientemente alto como para mantener niveles de pleno empleo. And then late 1960s, Y a finales de 1960 we had an ideological shift in economics. se produjo un cambio ideológico en la economía. Milton Friedman and monetarism, Milton Friedman y el monetarismo and started to infest policymakers with this monetarist ideas that fiscal policy was dangerous. empezaron a infectar a los legisladores económicos diciendo que las políticas fiscales eran peligrosas. British Labour Party first, Primero el Partido Laborista Británico, Margaret Thatcher next, Margaret Thatcher después, François Mitterrand, the austerity turn 1983 in Europe, François Mitterrand y su giro hacia la austeridad, and slowly but surely all of these progressive ideas were lost. poco a poco las ideas progresistas se fueron perdiendo. The scorecard, El marcador, full employment was abandoned. en el marcador el pleno empleo se abandonó. Between 1945 and 1975 about, Entre 1945 y aproximadamente 1975, unemployment was a policy target. Governments wanted to have low unemployment. el desempleo estaba en la diana de las políticas públicas y que los gobiernos querían reducir el desempleo. What happened when the monetarist coup came along Cuando el golpe monetarista se produjo, was that unemployment became a policy tool. el desempleo se convirtió en una herramienta política, So governments would allow unemployment to de rise manera que los gobiernos permitieron que el desempleo subiera to suppress wages, para mantener los salarios bajos, to give more profits to the corporate sector. para que las grandes corporaciones tuvieran más beneficios. We saw major public assets sold. Grandes activos públicos fueron vendidos. We saw major shifts in national income away from wages to profits. La renta nacional pasó, las rentas por los salarios perdieron peso con respecto a los beneficios. That affected the whole world. Esto afectó a todo el mundo. The Eurozone La eurozona created a special version of that nightmare. creó una versión especial de esto que estoy contando. Now when you examine the book, has a long discussion of the history of the integration. El libro cuenta la larga historia de la integración europea. And the early discussions of integration, Las primeras discusiones sobre la integración, Werner Report, McDougall Report, Werner Report, McDougall Report, all said the following. todos decían lo siguiente: Integration could only work la integración solamente puede funcionar if you created a federal fiscal capacity. si se crea una instancia federal fiscal. In other words, the member states gave up their currencies, De otras palabras, los Estados miembros abandonan sus monedas, but a European level government pero un gobierno a nivel europeo would be empowered tendría la capacidad to make sure that the basic macroeconomic rule that I mentioned at the beginning para que la regla macroeconómica básica que hemos visto anteriormente would be sustained. siga cumpliéndose. In other words, En otras palabras, if there was one member state in trouble because of
spending was less than it was necessary, Si, por ejemplo, un Estado miembro entra en problemas porque el gasto no es lo suficientemente alto, then this federal fiscal capacity entonces esta instancia would be fiscal federal able to use its currency power to spend and make sure there was full employment in that state. podría usar su capacidad monetaria para que este gasto tuviera cuando se llega al informe Delors, el informe Delors en 1989. All of the insights from the earlier analysis of integration and what was required Todos los principios de la integración anterior y sobre lo que era necesario para una buena integración were missing. Se perdieron. No federal fiscal capacity. No se creó una instancia fiscal federal And central bank wouldn't be part of the government. y el Banco Central no dejó de formar parte del gobierno. And because there was such deep suspicion by the Germans of the Italians and the Greeks and the Spaniards, Y como los alemanes confiaban tan poco en los griegos, en los italianos y en los españoles, even though they left the fiscal capacity back at the member state level, aunque dejaron que la instancia fiscal siguiera estando a nivel de cada estado, they didn't trust them, no confiaron en ellos. and so they brought in Stability and Growth Pact. De manera que introdujeron el Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento. So not only does the member state no longer have its own currency, De manera que los Estados miembros no solamente dejaron de tener su propia moneda, but it's not even able to run its fiscal policy to maintain full employment. sino que dejaron de poder tener una política fiscal que les permitiera llegar al pleno empleo. And it also held on to this fixed exchange rate system Y también siguió respetando este sistema de tipos de cambio fijos, because you surrendered your currencies, porque abandonamos nuestras monedas, even though history tells us that the whole history of European fixed exchange rate attempts aunque la historia nos dice que todos los intentos por mantener tipos de cambio fijos en Europa were disastrous failures. fueron desastrosas y fracasaron. Okay. To start to understand why exit is best, Para empezar a entender por qué la salida del euro es lo mejor, it's important to understand what a government that did exit and create its own currency again, es importante saber por qué los gobiernos que salen de la Unión y crean su propio dinero de nuevo, it's important to understand what the capacities of that government would have. qué capacidades y qué posibilidades tendría ese gobierno. And you should then compare that, once you understand that, with what you've got now. Y una vez que hemos comprendido esas capacidades, habría que compararlas con la situación que tenemos en estos momentos. Simple principles. Principios muy sencillos. A government that issues its own currency can never run out of money. Un gobierno que emite su propia moneda nunca se puede quedar sin ella. Underline it. Never run out of money. Lo subrayo, nunca puede quedarse sin dinero. So, when we talk about the government must live within its means, you hear that all the De time. manera que cuando nos dicen sin cesar que el gobierno debe vivir acorde a sus posibilidades, A government that issues its own currency, un gobierno que emite su propia moneda, the means that it has las capacidades que tiene are the real resources that it can buy with that currency, son los recursos reales que tiene a su disposición, including all of the available labour that doesn't have a job. incluido toda la mano de obra desempleada. We're constantly told Nos dicen permanentemente that if governments run fiscal deficits, que si los gobiernos inciden en déficits, there'll be inflation. se generará inflación. One of the myths. Esto es uno de los mitos. Well, the reason that's a myth La razón por la cual es un mito is because as long as the government is only running deficits, es porque mientras los gobiernos incurran en déficits, to fill that spending gap I mentioned at the beginning, que cierren el hueco dejado en el gasto que he dicho anteriormente, then business firms are going to want to sell things rather than put up prices. entonces las empresas lo que van a hacer es vender más en lugar de aumentar los precios. Another myth, fiscal deficits impose crippling debt on our grandchildren. Otro mito es que los déficits fiscales imponen lastres tremendos sobre nuestros nietos. Well, the answer about that is that
La contestación a eso es que the worst thing you can do for your kids and your lo grandchildren peor que puedes hacer por tus hijos y por tus nietos is to leave them unemployed from teenage to adult. es dejarles sin empleo desde que son jóvenes hasta que son adultos. To start to wreck the standards of your education and health systems. Y destrozar los niveles de la sanidad y de la educación. To degrade the quality of your public transport system. Degradar el sistema de transporte público. That's the burden you leave for your grandchildren. Ese es el lastre que dejas a tus nietos. What deficits can do if they're properly targeted Los déficits, lo que pueden hacer los déficits si son is build first-class education and health systems. los déficits bien utilizados pueden crear una sanidad de primer nivel, First-class public transport systems. un sistema de transporte público de primera calidad And ensure young children who stay at school and go to university or get trades y aseguran a todos los estudiantes que se mantengan en el sistema educativo y que vayan a la universidad, have jobs to go to and a future to look forward que to. tengan unos buenos trabajos y un futuro brillante. Just skipping. Se ha saltado unas cuantas. The global financial crisis was inevitable. La crisis financiera global era inevitable. We were writing about that in 1995. En 1995 ellos ya estaban escribiendo sobre It ello. was only a question of when, not if. No era una cuestión de si se iba a producir, sino de cuándo se iba a producir. If you read the mainstream economics literature, Si se lee la literatura de la corriente principal de la economía, you'll see people, the professors saying, the business cycle is dead, los profesores decían que el ciclo económico había muerto, that there's no longer any reason for governments to intervene in the economy because the market system's delivering better outcomes. ya no había ninguna razón para que ellos decían que no había ninguna razón para que los gobiernos intervinieran en la economía porque el mercado siempre produce mejores resultados. And when we were watching in the 90s the massive credit binge in the private sector, Y cuando en los 90 presenciamos el espectacular aumento de la deuda privada, it was quite clear to me and my colleagues that eventually the balance sheets of the private sector para mí y para mis colegas era evidente que los balances del sector privado tarde o temprano would become so precarious se volverían tan frágiles that the smallest change in interest rates or house prices or unemployment que un cambio mínimo en los tipos de cambio o en el desempleo Tipos de interés. o los tipos de interés would cause massive bankruptcies. generarían Quiebras. quiebras masivas. It was only a matter of time, Era solamente una cuestión de tiempo. and that happened in 2008. Y eso pasó en 2008. And what we had in 2008 was a balance sheet recession. Lo que en 2008 pasó fue una crisis de balances. A normal recession is driven by just people becoming, business firms becoming pessimistic and reducing investment. Una recesión normal es cuando las empresas empiezan a ser pesimistas y reducen su nivel de empleo. And historically they're fairly short-lived Y históricamente son muy cortas, because governments stimulate, business firms get optimistic again and resume investing, and we come out. porque entonces los gobiernos empiezan a dar apoyos apoyos fiscales, entonces las empresas vuelven a ser optimistas y salimos de la recesión. But the global financial crisis was not a normal recession, it was a balance sheet Pero recession. la crisis financiera global no fue una recesión normal, sino una recesión de balances. What does that mean? ¿Qué significa esto? It means that it started not from business firms lowering their investment, No empezó cuando las empresas disminuyeron sus inversiones, but it started in the financial sector sino que empezó en el sector financiero, because debt became too large. porque la deuda fue demasiado grande. And that sudden collapse in the financial markets Y este colapso súbito de los mercados financieros then fed through to our spending and our sense of security. se transmitió a nuestro gasto y a nuestro sentimiento de seguridad. And the importance of that La importancia de esto is that to get out of a balance sheet recession es que hay que salir de la crisis de balances
is a very long process. Y esto es un proceso muy largo. And it requires the government sector Necesita que el sector público to run elevated deficits incurra en déficits muy altos for a very long period of time, sometimes 15 years. durante periodos de tiempo muy largos, a veces 15 años. Why? ¿Por qué? Because the private sector first of all has to reduce the precariousness of its balance sheet. In other words, reduce its debt. Porque el sector privado primero tiene que reducir su deuda And that's a very long process to reduce a precarious debt position. y esto es un proceso muy largo. And while the private sector is doing that, it's not spending as much, it's saving more. Y mientras está haciendo eso, deja de gastar mucho y además empieza a ahorrar. And so the government sector has to support that process and keep spending growth strong to make sure the recession goes. De manera que el sector público, mientras esto se produce, tiene que incurrir en déficits y asegurar que el gasto, el nivel de gasto se mantenga y dé lugar al crecimiento. So what was the Troika response to that? ¿Cuál fue la respuesta de la Troika ante esto? Well, first of all, it failed to understand the nature of the crisis as a balance sheet crisis. Para empezar, no comprendió que la crisis era una crisis de balance. And because of the ideological construction of the Eurozone, Y driven by monetarism, Y debido a la construcción ideológica de la zona euro, movida por el monetarismo, there was no federal fiscal capacity to respond to that crisis. no había ninguna instancia fiscal federal que respondiera ante esta crisis. And when the member states' deficits rose in 2008 and 2009, Y cuando en 2008 y en 2009 los déficits de los Estados miembros aumentaron, they started to impose these ridiculous fiscal rules empezaron a imponer estas ridículas reglas fiscales where convenient. que les venían bien a ellos. And I say where convenient because they've turned a blind eye to Spain recently, Porque digo que les venía bien porque recientemente han hecho oídos sordos o han cerrado los ojos a la situación española, so that you didn't abandon your conservative government. de manera que el gobierno conservador español no entrara en problemas. And what we call pro-cyclical fiscal policy, Lo que llamamos política fiscal procíclica, that's jargon. Jerga. Eso es jerga. Es un término. That's en jargon. jerga, sí, en jerga. It's a sort of jargon that economists like to talk and feel important saying. En la jerga de los economistas, What it means is lo que significa that the last thing a government should do es que lo último que un gobierno debería hacer is cut its own spending es cortar su gasto when the non-government sector is cutting its spending. cuando el sector no público está también reduciendo su nivel de gasto. No textbook in the world that exists recommends that. Ningún libro de texto del mundo recomienda tal cosa. No economist who's speaking the truth would ever recommend the government cut its spending when the non-government sector is cutting theirs. Ningún economista sincero recomendaría tal cosa. So all of the troika behaviour, forcing governments in the member state governments to cut their spending, De manera que el comportamiento de la troika obligando a los Estados miembros a reducir su nivel de gasto, when the non-government sector spending had collapsed, cuando el sector no público está reduciendo su nivel de gasto, was just pure ideology, nothing about economics or Era- responsible behaviour. era pura ideología, nada que ver ni con la economía ni con el comportamiento responsable. The role of the ECB. El papel jugado por el Banco Central Europeo. There is an implicit fiscal function within the Eurozone. Dentro de la eurozona hay una instancia fiscal implícita. Yeah, implicit. Implícita. Not in the treaty, implicit. No está en los tratados, sino que es implícita. And the only reason the Eurozone has survived this long La única razón por la cual la eurozona ha sobrevivido tanto tiempo is because in May 2010 es porque en mayo de 2010 they introduced the Security Markets Program. introdujeron el programa para los mercados de valores. And what was that? ¿Qué fue tal cosa? It was the ECB using its currency power. Fue el Banco Central Europeo utilizando su capacidad monetaria, It creates euros out of thin air, creando euros de la nada and it went on a buying spree y comprando, Se fue de compras. vamos, que se fue de compras con los euros que creaba de la nada,
and bought in what we call the secondary market y compró en el mercado secundario the government debt from Greece and Portugal and Spain and Italy. la deuda de España, de Grecia, de Italia, And the bond markets y los mercados de bonos knew sabían that if they bought Greek government debt, que si compraban deuda del gobierno griego, they could sell it next day, in inverted commas, podrían venderla al día siguiente, entre comillas, to the ECB al Banco Central Europeo at a higher price, a un precio más alto make a profit. y ganar beneficios. So it was they kept funding governments. De manera que así podrían seguir financiando los And gobiernos. so in that sense the ECB saved the Eurozone, because otherwise En ese sentido, el Banco Central Europeo salvó la eurozona, porque de otra manera Greece would have gone broke, Grecia hubiera entrado en bancarrota, Portugal would have gone broke, Portugal igual, and even bigger, Italy would have gone broke. e incluso Italia habría entrado en bancarrota. And the other thing that saved the Eurozone La otra cuestión, lo otro que también salvó la eurozona, was that the American Central Bank, the Federal Reserve, es que la Reserva Federal de los Estados Unidos supplied unlimited dollars, US dollars, to European banks. ofreció una cantidad ilimitada de dólares a los bancos europeos. And those dollars were created out of thin air. Y esos dólares fueron creados de la nada. So we're coming to the end. Y estamos terminando. Here's Spain. Este es el caso de España. The blue bars are real GDP growth. Las barras azules son el crecimiento del PIB real. The red bars are the national Spanish government's contribution to consumption growth. Las barras rojas es las contribuciones del sector público español al gasto real. al gasto real. Have a little look. Mírenlo detalladamente. It's pretty obvious, I think, isn't it? Es bastante obvio, ¿no? Vale. We talk about a structural deficit Hablamos de déficit estructural as the government balance that reflects the explicit policy choices of the government. como el balance que muestra las decisiones tomadas por el sector público. So it's a measure of what the government is aiming to do. Es una medida de lo que el gobierno está dispuesto a hacer. And then the actual budget outcome Y la consecuencia real en los presupuestos can be different to that, puede ser diferente a esto, because if the economy is going poorly, porque si la economía va mal, the government collects less tax revenue el gobierno recolecta menos en impuestos and spends more on welfare y se gasta más en gastos del Estado social, without changing any policies. sin cambiar ningún tipo de política. And so the fiscal deficit can go up without the government doing anything. De manera que el déficit fiscal aumenta sin que el gobierno tenga que hacer nada. And so the blue bars De manera que las barras azules are the component of the Spanish government's fiscal outcome, the budget es deficit, el resultado de las decisiones tomadas por el sector público that reflects explicit discretionary policy choices of the government. que reflejan medidas discrecionales tomadas por el gobierno español. And the red bars are what actually the fiscal balance was recorded as. Y las barras rojas muestran lo que el balance mostró realmente. And so the elites in Brussels and Washington De manera que las élites en Bruselas y en Washington are telling you all and everybody around the world that Spain is the example of austerity. que nos dicen que España es el modelo a seguir de austeridad And they say, look, the red bars are getting smaller. y que cuando nos dicen, mira, las barras rojas se están haciendo cada vez más pequeñas. Yeah, and in the last 2 or 3 years, Spain's been growing again. Y al final acaba con que España vuelve a crecer después de 2 o 3 años. At the time, the red bars are getting smaller, so we cut the deficit and we get growth. De manera que cuando cortamos el déficit, crecemos. And there's a crude expression that in English
says bullshit. Bueno, en inglés existe una expresión que dice que de eso nada. Because look at the blue bars. Look at the blue bars. Miremos a las barras azules. The blue bars are getting bigger. Las barras azules cada vez son más grandes. And the blue bars reflect discretionary policy choices of the government. Y las barras azules reflejan decisiones discrecionales tomadas por el gobierno. And the blue bars are getting bigger because your national government is stimulating your economy. Y las barras azules están creciendo porque el gobierno está estimulando la economía. And that's why the latest budget outcome is 5.2%. Y es por eso por lo que el déficit fiscal último es del 4,2%. And the actual 5,2%. And the actual deficit is falling because you've had more growth, and so the government's getting more tax revenue. El déficit real está cayendo porque el crecimiento está haciendo que se recauden más impuestos. And so Spain's not an example of austerity being successful, it's exactly the opposite. De manera que España no es un ejemplo de austeridad exitosa, sino de lo contrario. And it also reflects the hypocrisy of the European Commission and all the rest of the elite. Y también refleja la hipocresía de la Comisión Europea y de la élite. Because they should have, a year and a half ago, imposed very harsh restrictions Porque hace un año y medio deberían haber impuesto restricciones muy severas under the excessive deficit mechanism of the treaty, según el mecanismo de déficit excesivo del tratado, because the Spanish government deficit was beyond 3%. ya que el déficit del Estado español estaba por encima del 3%. And it was heading up, not down. Y el déficit estaba subiendo, no bajando. And it was heading up by choice because the government was deliberately stimulating your economy. Y estaba subiendo deliberadamente porque el gobierno había decidido estimular la economía. And the European elites in Brussels turned a blind eye to that. Y las élites en Bruselas decidieron mirar para otro lado. Because they knew that your government, the Conservatives, would be in trouble if they didn't get growth going. Porque sabían que si el Partido Popular era castigado por esto, el Partido Popular tendría problemas. The last part of the book La última parte del libro considers the options for the future. Es sobre las opciones del futuro. Esta es la parte que hemos puesto en la versión española al principio. There are only two options. En realidad solamente hay dos opciones. If the euro is to remain, then you have to create a federal fiscal function. Si el euro se mantiene, hay que crear un sistema plenamente federal. That fiscal function must be able to spend euros whenever it wants to in areas where there's unemployment. Con una instancia fiscal que sea capaz de gastar euros cada vez que se produzcan situaciones de desempleo. And what I conclude in the book that it's virtually impossible for the member states to combine and create a federal fiscal function. La conclusión a la que llego en el libro es que los Estados miembros no son capaces no serían capaces de crear esta instancia fiscal. Historical rivalries. The French hate the Germans. Históricamente las rivalidades entre Francia y Alemania, along with others. Entre otras rivalidades que también existen. The Germans are deeply suspicious of everybody, including themselves. Los alemanes sospechan de todo el mundo, incluidos de ellos mismos. There's no way that a proper federal system could be created in Europe. Es imposible que un sistema federal adecuado sea creado en Europa. So the only other option De manera que la única opción que queda is that they all come together es que todos se unan and decide to have an orderly dismantling of the y Eurozone. decidan desmantelar la eurozona de forma ordenada. That's not going to happen either. Tampoco va a pasar esto. So the best option is for an economy itself, a nation itself, De manera que la mejor opción para una economía o para una nación to unilaterally exit. es que se vaya del euro unilateralmente. In the book I describe exactly how that can happen and what would be required and all the problems and costs. En el euro describo cómo se podría hacer esto y cómo se debería hacer, a qué costes y qué consecuencias traería. If Spain exited the euro, Si España abandona el euro, growth would occur very quickly, el crecimiento se recuperaría de forma muy rápida, the unemployment rate would drop very quickly, el desempleo bajaría muy rápidamente, you wouldn't have 50% of your youth unemployed, no tendríamos el 50% de los jóvenes parados and the rest of the Eurozone would see you as the model of what they could get
if you exited. Y nos verían como el modelo a seguir el resto de Estados miembros y verían que eso es lo que pasaría si ellos también abandonaran el euro. And why do you think in June last year ¿Por qué creen ustedes que en junio pasado, del año pasado, the European Central Bank el Banco Central Europeo threatened or blackmailed the Greek government amenazó al gobierno griego to send their banking system broke, y insolvent, amenazó al gobierno griego con hacer que su sistema bancario fuera insolvente? because they knew Porque sabían that if Greece left the Eurozone que si Grecia salía de la eurozona and started growing again, because they would be able to, y empezaban a crecer de nuevo, porque serían capaces de crecer de nuevo, then they would expose the lies and deceptions dejarían descubierto las mentiras y las falsedades that were sustaining the whole disastrous episode. que están sosteniendo todo este episodio tan dramático. We'll call it quits. Vamos a acabar aquí.